Eh, yo lo que he hecho ha sido basarme en la conferencia de hoy. Quiero presentaros una estrategia que es libre, pero lo cual no significa que sea mala, todo lo contrario, es una estrategia bastante buena que está usando mucha gente y que le da una buena rentabilidad. ¿Vale? Como veis, bueno, yo soy profesor del Centro de Formación de Traders, está situado en Barcelona. Actualmente vamos a empezar a dar unos cursos online y, bueno, esto es la presentación más o menos del centro. ¿Se me oye bien o no? A ver, voy a activar el chat. Vale, perfecto. Vale, así sin más, vamos a dar comienzo. Bueno, yo soy profesor, este es mi currículum. Podéis seguirme en el blog de ATESTIP, es una asociación de analistas técnicos que está creada aquí en España. Además que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través de la página web de centro de formación de traders.com o a través del email que os dejaré más adelante. Y bien, empezamos. La estrategia que vamos a tratar es la de Sonic R. ¿Vale? El índice lo tenemos aquí. Vamos a hablar primero, os voy a comentar un poquito los antecedentes de esta estrategia, luego los indicadores que vamos a utilizar, la onda, muy importante para esta estrategia, el time frame y los horarios y los puntos de entrada, será lo que veremos. ¿Vale? Bien, esta estrategia fue creada en 2007. Los indicadores originales los tenemos aquí. Son, voy a ver si puedo escribir, bueno, el primer indicador que tenemos es un el QQE. Podéis buscar información en internet de él. Se trata de un oscilador, es muy parecido al RSI y no tiene más, la verdad. Pasamos al CCI, es otro indicador. Esto luego lo veremos en el MetaTrader 4, lo que pasa que ahora para explicaros esto no es muy relevante que tengamos la plataforma delante. Luego sí que veremos la plantilla, cómo está formada y todo lo que necesitáis para aplicar esta estrategia. ¿Vale? El CCI es otro oscilador que también es muy parecido al RSI. ¿Vale? El NBO se trata del volumen. ¿Vale? Yo en mi caso, bueno, el indicador original es el indicador de volumen que mide el volumen más el spread. ¿Vale? Luego tenemos una EMA, una media exponencial de 89 periodos, lo veis aquí. Luego tendremos otra EMA exponencial de 34 periodos aplicada al máximo, al mínimo y al cierre. También se trabajó con fractales y, por supuesto, con el movimiento del precio. ¿Vale? Una vez vistos los antecedentes, vamos a ver lo que está actualmente, porque esa estrategia, como digo, es del año 2007. Lleva desarrollándose desde entonces y, como en todos sitios, todo evoluciona y hay algunas cosas que se han quitado porque se consideran que no son importantes o porque pueden cambiar más. Entonces, vemos ahora cómo se ha convertido la estrategia actual. Indicadores actuales que tenemos, el primer indicador y uno de los más importantes es el de volumen. ¿Vale? Luego tenemos la EMA de 89 periodos, que se le llama, el nombre de la estrategia original es Trendline, la línea de tendencia. Luego tendremos la EMA aplicada de 34 periodos, aplicada al máximo, al mínimo y al cierre, que se llamará la Dragon. Y a continuación nos pasaremos también en movimientos del precio, soportes y resistencias, que, bueno, lo que son las ondas. ¿Vale? Un consejo mío particular, los fractales también vemos que han desaparecido, ¿vale? Si nos fijamos aquí, ha desaparecido este oscilador, ha desaparecido este oscilador y ha desaparecido los fractales. ¿Vale? Estoy viendo que las dudas, por supuesto, las podéis preguntar luego, ¿vale? Y de todas formas, el email lo pondré al final, lo veréis, ¿vale? Bueno, está desaparecido, oscilador desaparecido. Vamos, que la estrategia se ha quedado con unos pocos indicadores, como veis. El fractal, los fractales es lo que nos hace en esta estrategia de los fractales
es que la hace un poquito más rígida. Pero si, bueno, somos principiantes en la estrategia y queremos tener más fiabilidad con ella, podemos ponérselos porque nos indican máximos y mínimos muy bien, ¿vale? Entonces, mi consejo es que os los pongáis. Lo vemos ahí, utilizar también los fractales. Es más rígido, pero es más fácil de interpretar, ¿vale? Porque al fin y al cabo esta estrategia se basa en ondas, ¿vale? A continuación vamos a ver la plantilla actual, ¿vale? Esta es la plantilla actual de la estrategia. Vemos aquí, la estrategia que se llama Sonic R, ¿vale? Vemos aquí, esta es la media de 34 periodos, ¿vale? Aplicada al cierre, luego al máximo y al mínimo. Vemos que queda pues, como, bueno, donde entra el precio y sale de vez en cuando, ¿vale? Aquí tenemos la EMA de 89 periodos, una EMA como otra cualquiera. Vemos los fractales, ¿vale? Y aquí tenemos el volumen. Todos estos indicadores los tenemos disponibles en el MetaTrader 4 sin ningún problema, ¿vale? Bien, pasamos ahora a algo muy importante en la estrategia, que será la onda. Tenemos la onda alcista, bueno, a pesar de que todo el mundo sabrá que es una onda, pero lo vemos aquí, voy a ver si puedo escribir. Vale, perfecto. Vemos aquí una onda alcista, ¿vale? Nos basaremos en la onda alcista. Una onda alcista la interpretaremos nosotros cuando el precio viene bajando, por aquí, hace un mínimo, un low, ¿vale? Aquí hace un máximo, ¿vale? Y aquí, ¿qué hace? Un mínimo más alto, ¿vale? Y luego se nos va a otro máximo. Imaginaos, esto es el precio, ¿vale? Pues nosotros, un poquito de la señal de entrada sería cuando esto sería la media de 34 periodos, ¿vale? Vemos a continuación, voy a quitar, anotar, la onda bajista. Nosotros la interpretaríamos cuando el precio viene subiendo, ¿vale? Y aquí tenemos un máximo. El precio sube, hace el máximo, vuelve a bajar, hace un mínimo, vuelve a subir, pero no llega a este máximo. Nos hace un máximo más pequeño, ¿vale? Y luego nos vuelve a hacer un mínimo más abajo que el mínimo anterior, ¿vale? Entonces, nuestra señal de entrada sería cuando esto sería la media de 34 periodos, ¿vale? Perfecto. Nos vamos ahora a ver los time frames. A ver, no puedo. Vale. Time frames y horarios, ¿vale? El time frame de las entradas, el de 15 minutos. Así de simple y no tiene más. Por supuesto, antes de hacer las entradas tendremos que planificarnos, ¿vale? Toda estrategia, no solo esta, sino cualquier estrategia, os aconsejo que tengáis una visión amplia del mercado, ¿vale? La estrategia la podemos aplicar en varios time frames, pero es muy importante que sepamos cómo está el mercado. El horario para aplicarla, siempre después de la apertura de Londres. ¿Por qué? Porque, bueno, es cuando encontraremos las mejores entradas, ¿vale? Y además podemos tener una idea de las intenciones que se van a desarrollar en la sesión, ¿vale? Os voy a poner aquí el creador de esa estrategia, su pantalla la divide así, en 3 pantallas, para que tengamos una idea.
¿vale? Imaginaos que vuestra pantalla es esta, pues aquí tendríamos el gráfico de 15 minutos que nos daría las señales de entrada, ¿vale? Aquí tendríamos el gráfico de 1 hora que podríamos seguir mejor el desarrollo del precio. Y por último, y muy importante, podemos fijarnos en el gráfico de la semana. ¿Qué nos fijaremos en el gráfico de la semana? Pues analizaremos los patrones de velas para ver si en esta semana nosotros haremos más posiciones largas o más posiciones cortas. ¿Vale? Según la vela que hayamos tenido la semana anterior, podemos anticipar un poquito la estrategia. ¿Vale? También otros traders que desarrollan esta estrategia prefieren tener una pantalla así larga. Esto es para la planificación, ¿vale? Y digamos que todo esto es un gráfico de 1 hora, ¿vale? Un gráfico de 1 hora en el que pueden tener hasta varias semanas en la misma pantalla, ¿vale? Vale. Voy a quitar esto. Bueno, pasamos ahora a los puntos de entrada, ¿vale? El primer punto de entrada tiene varias reglas esta estrategia. La primera es que la media de dragón tiene que apuntar a las 2 para largos y a las 4 para cortos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros un reloj en el que aquí están las 12, aquí las 3, aquí estarán las 6 y aquí las 9. Pues la media de dragón, para nosotros entrar largos, tendría que estar apuntando a las 2. Y para entrar cortos, tendría que estar apuntando a las 4. ¿Vale? La tendencia, la línea de tendencia, normalmente va a ser plano. ¿Vale? Si está en tendencia, la entrada será mucho más segura. Es decir, si nosotros vamos a entrar largos y nuestra línea de tendencia de 39 periodos está al alza, pues la entrada es más segura, o si está a la baja y vamos a entrar cortos, todavía más segura. Y será mucho mejor la entrada cuando la línea de dragón corte también a la de tendencia. ¿Vale? El precio, por supuesto, siempre tiene que estar por encima o por debajo del dragón. Por encima para entradas a largos y por debajo serían las entradas a cortos. ¿Vale? La onda tiene que atravesar al dragón. ¿Vale? Es decir, no nos serviría que la media de dragón estuviese por aquí y nuestra onda fuera esta. ¿Vale? Esta onda tendría que estar en todo momento atravesando el dragón. ¿Vale? Vale. Y muy importante, necesitamos un volumen de apoyo. ¿Qué quiero decir esto? Voy a dejar aquí un poquito. Imaginaros que esta es la media de dragón apuntando hacia arriba. El precio viene bajando y aquí ya hace la onda, nuestra onda, ¿vale? Y atraviesa a la onda. ¿Qué quiere decir esto? Aquí abajo tendríamos el volumen. Pues el volumen sería este y aquí tendría que ser un volumen superior, ¿vale? Volumen superior que nos indica que es un volumen de apoyo. Digamos que aquí ya tenemos un soporte, ¿vale? Además, vuelve hacia arriba, vuelve a bajar. Aquí tendríamos más volumen. Y en este, otra vez, más volumen, ¿vale? Pues cuando nos rompiera en este caso, la línea, bueno, la onda tendría que ser más hacia arriba, pero cuando nos rompiera por aquí arriba, nosotros ya tendríamos la entrada a largos, ¿vale? El caso contrario, tenemos una línea de tendencia, tenemos la dragón que va hacia abajo, el precio que viene subiendo, bueno, viene subiendo por aquí y se ha dado la vuelta.
Perdón, he dibujado bastante mal. El precio viene subiendo hasta que decide irse hacia abajo, ¿vale? La línea de tendencia, la media exponencial, perdón. Y en este caso también tendríamos el volumen, que vendría haciendo esto, subiendo hasta aquí, ¿vale? Nos ha marcado un máximo. Aquí vendría otra vez bajando hasta aquí, que nos marcaría el siguiente máximo. Pues nuestra entrada sería luego al romper. En el caso nuestro sería utilizaríamos los fractales, ¿vale? Aquí es algo que se me olvidó poner porque, bueno, para que sea un poquito más objetiva, ya que si no tenemos fractales, es verdad que los fractales pueden liarnos un poco, pero si no tenemos fractales, las ondas pueden ser, pues las podemos interpretar de varias maneras, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No sé si estoy escribiendo o no. Vale, perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Sí, las medias son todas exponenciales, ¿vale? Es que en este caso, como quedaba la plantilla anterior, lo que pasa es que realmente la media de 34, que también se le pone aplicada al cierre, al máximo y al mínimo, realmente no hace falta, ¿vale? Sí que te marca un poquito mejor el precio o la dirección, pero es más que nada es visual, ¿vale? No hará falta que las tengamos en el gráfico, aunque si queremos ponerlas, claramente las podemos poner. Puntos de entrada, ¿vale? En este caso es un gráfico del euro dólar. Vemos aquí que en este caso los fractales nos liarían un poco, ¿vale? Porque esto es lo que ha hecho durante toda la noche. Aquí vemos una onda, podría ser esta. Bueno, el precio viene, hacia aquí un mínimo, hacia aquí otro mínimo, y cuando nos ha roto este fractal, fijaros el volumen también como ha ido subiendo. Aquí podemos interpretar que el volumen ha sido más grande, ¿lo veis? En este mínimo, aquí hay un volumen que es superior al de estos, ¿vale? Al anterior. Aquí el volumen ha crecido un poco, pero no sería tan importante. Tendríamos el mínimo anterior, nos basaríamos en este. Y en la rotura de este fractal, para que nos quede claro, vemos como también la dragón apuntaría ya un poquito hacia arriba, pues sería nuestra entrada, ¿vale? Vamos a ver más puntos de entrada. Este sería una entrada de la libra dólar en 15 minutos, también alcista. Esa está mucho más clara, porque además mirar cómo también está atravesando todo el rato la EMA de dragón. Los stop loss y los objetivos los explicaré ahora luego, ¿vale? Vemos aquí, aunque el precio es verdad que no viene bajando, pero bueno, es justo cuando empieza la sesión europea, más o menos, que nos ha marcado un mínimo, un máximo. Vemos que el volumen también ha ido subiendo, si os fijáis. Otro mínimo y otro máximo. Aquí se ve una entrada muy buena, ¿vale? Vamos a ver otra entrada bajista, que es el mismo, más es el mismo gráfico,
Vemos aquí también que es cuando más o menos empieza la, la entrada europea, el europeo. A ver, para ver el volumen se hace con contrato de futuros, ¿no? Porque Forex en principio no tiene volumen, ¿verdad? Vamos a ver. Sí que lo puedes ver con los contratos de futuros, ¿vale? Lo que pasa que realmente el volumen que hay aquí, pues es aproximado, ¿vale? El volumen sí que es cierto que hay muchas opiniones de cara al volumen, pero bueno, no es un volumen exacto, pero sí que nos podemos orientar, ¿vale? Nos puede guiar un poquito la intención del precio. Si tú lo quieres ver con otros futuros, lo puedes ver perfectamente. Aquí lo tienes un poquito más claro, porque bueno, de las pruebas que hemos podido hacer, sí que es verdad que es bastante orientativo. Este indicador de volumen es el indicador de volumen de MetaTrader, normal y corriente. ¿Vale? Vemos aquí como el precio, este sí que es perfecto, como además el precio ha ido subiendo. Aquí nos baja el precio, nos hace mínimo, nos hace un máximo, veis aquí, y con la rotura esta, veis, qué entrada más buena, y además esta es de hoy, ¿vale? Que lo sepáis, he cogido los gráficos de hoy, ¿vale? He llegado tarde y no sé qué medias utilizas. Concepción, las medias son de la de 34 periodos, que exponencial, es esta verde, y esta negra es la media de 89 periodos, ¿vale? A ver. Sí, luego os voy a poner cómo hago la plantilla para que os quede bien claro, ¿vale? Vale. A ver, perdona. Aunque la estrategia, como os he dicho, es de 15 minutos, las entradas eran en 15 minutos, sí que es verdad que podemos seguirla, la misma estrategia, en entradas de 30 minutos y hasta 1 hora, ¿vale? Vemos aquí, es un ejemplo del dólar yen en 30 minutos, para que os quede claro. Vemos que por la noche nos ha hecho un máximo, nos ha hecho un mínimo, nos ha hecho un máximo que no ha llegado, ¿vale? Y fijaros aquí lo que nos ha hecho. Nos ha roto el fractal. Realmente los fractales no hacen falta, ¿vale? Con detectar las ondas, por aquí podíamos entrar un poco antes, vemos, aunque realmente aquí la Dragon está por encima, pero bueno, la utilizamos como, en este caso, como resistencia, ¿vale? Y además si queremos que está apuntando hacia abajo, aquí mirar todo el recorrido que nos podíamos haber llevado, ¿vale? Pero no son todo ganancias, por supuesto, en toda estrategia hay algunas pérdidas, y aquí lo vemos, esta es la sesión americana, en el euro dólar en 15 minutos, como aquí nos hace un mínimo, nos hace otro máximo, nos hace un mínimo, aquí además nos corta también con la dragón. Aquí en un principio tendríamos que haber entrado largo, pues en este caso no habríamos podido ganar, ¿vale? El precio se nos iría hacia abajo, ¿vale? Eh, para los puntos de entrada vamos a distinguir entre varias entradas, ¿vale? Tenemos la entrada normal, ¿vale? O tendremos la entrada, a ver, por ejemplo, en esta de libradora, tenemos la entrada normal o tenemos la entrada, digamos, que se avanza mucho a lo que es la estrategia.
Por ejemplo, la entrada en la que nos podríamos avanzar sería buscando volúmenes. Cuando nos hagan aquí, vemos que la dragón ya está apuntando hacia arriba, ¿vale? Y el volumen que aquí nos ha hecho un mínimo, ¿vale? Además con un fractal. Aquí podríamos decidir entrar. No nos ha hecho la onda exactamente, ¿vale? Aunque sí, bueno, si lo vemos realmente desde aquí, sí que nos ha hecho la onda, pero como aquí hay muy poco volumen, no podemos apreciarlo bien. ¿En cuánto debe estar el volumen para que sea más efectiva? El volumen exactamente no tiene que estar. Lo que buscamos nosotros son los volúmenes que sean mayores que los anteriores. Son los tics de volumen estos que vemos que son mucho más grandes, que eso nos indica que ha entrado ahí ha entrado algo, ¿vale? Vale. Pues aquí nosotros podríamos hacer una entrada, digamos que sería agresiva o no, pero lo que sí que tenemos que tener clara es que esas entradas, al no ser de la propia estrategia, lo que tendríamos que hacer es entrar con mucho menos lotaje del que realmente estamos acostumbrados, ¿vale? Porque no es una entrada, digamos, segura. Una vez ha hecho todo, aquí si nosotros nos anticipamos, hemos entrado, digamos que el precio ha subido, ¿vale? Nos ha vuelto a bajar y cuando nos rompe decimos, pues ahora sí, ahora es nuestra entrada, volvemos a entrar, hemos ganado estos pips de más con un lotaje mucho menor, pero bueno, eso que nos hemos llevado, ¿vale? Los stop loss que se recomiendan utilizar son de 100 pips, ¿vale? Vale, stop loss. Uy, no puedo escribir. A ver, perdonad. Tenemos la entrada agresiva, digamos, que se recomienda un stop loss de 100 pips. Tener en cuenta que no os estoy hablando de pérdidas, estoy hablando de 100 pips. O sea, no estoy hablando de lotaje. Vosotros en estos 100 pips podéis arriesgar el 1% o podéis arriesgar el 10%. Podéis arriesgar, ya tenéis que saber que podéis arriesgar lo que queráis. ¿Vale? Tenemos también la entrada propia de la estrategia. Podemos poner entrada estrategia. Que nos dará, se recomienda un stop loss de un poquito más, 150 pips. ¿Vale? Esto es lo que nos recomienda el creador de la estrategia. Que recordamos que esa estrategia es libre. ¿Vale? Vale, ahora luego responderé todas las preguntas, poco a poco. Eso es lo que recomienda el creador de la estrategia. Sabemos que la estrategia es libre, pero, por ejemplo, lo que podemos hacer cuando entremos para arriesgar, si queremos arriesgar un poquito más, poner más lotaje, porque, bueno, si ponemos 150 pips o 100 pips, el lotaje tiene que ser mucho menor. Sin embargo, si ponemos un riesgo de 40 o 50 pips, pues podemos arriesgar más, ¿no?, con el lotaje. Entonces podemos buscar entradas y poner nuestro stop, si nuestra entrada es aquí, poner el stop en el anterior mínimo. Realmente sabemos que cuando el precio sube y parece que va a subir, pero luego vuelve a rompernos este mínimo, significa que no hay tendencia alcista. Se ha terminado, ¿vale? A ver, estoy leyendo las preguntas. ¿Podrías enviar la presentación o un resumen de los puntos a tener en cuenta para la estrategia? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Se la enviaré a Daniel y Daniel, supongo que es en tutores FX, la enviarán a todos. A ver, la media móvil de 34 queda claro.
La de 89 no sé para qué se usa. La de 89 es para darnos mejores señales, digamos, ¿no? Más para visualizarla, ¿vale? Sabemos además, como os he dicho antes, que cuando rompe, si encima vemos aquí, está rompiendo la de 34 y la de 89, son son señales más claras, ¿vale? Realmente, la estrategia esta, para la gente que ya la controla, las medias no hacen ni siquiera falta, ¿vale? Podríamos suprimir las medias y quedarnos con la onda y con el volumen, porque realmente nos basamos más en eso que en la propia media, pero bueno, para empezar a practicarla, sí que es verdad que es recomendable seguir los pasos que os he explicado. A ver, perdona, no. Y arriesgando esos 100 pips con esta estrategia, tiene falta todavía de ganar más de 200. Eso es lo que os he dicho. Esta estrategia está hecha para buscar, aunque en sus orígenes la estrategia buscaba unos objetivos cortos de 30, 40 pips, realmente al final vieron que era mejor buscar los recorridos largos, ¿vale? Y tú aquí ahora mismo no sé cuántos pips hay, a ver. De aquí de la entrada es unos 68,25 creo. No lo puedo ver bien, pero lo que buscamos son recorridos largos, ¿vale? Sí que es verdad que con los scouts a lo mejor, los scouts son es como le llaman la entrada agresiva, ¿vale? Que sería mucho menos lotaje, acordaros. Sí que es verdad que podemos buscar, pues eso, 20, 30, 40 pips. Es verdad que arriesgamos mucho, pero lo que buscamos son entradas de mucho recorrido, ¿vale? De más de 100 pips, por supuesto. También tengo que deciros que el riesgo-beneficio normalmente es de 2-1 o de 3-1, ¿vale? Con los datos que hemos podido sacar. Sí, esto os lo voy a explicar antes de 100-150 pips de stop loss en timeframe de 15 minutos. Porque nosotros lo que buscamos son entradas en 15 minutos, pero para entradas más largas. Y realmente si ponemos stop loss más cortos, el mercado se nos movería de tal forma que no podríamos reaccionar, ¿vale? Nos tocarían mucho los stop loss. Aunque, como os he dicho antes, el stop loss se puede modificar y cada uno al final, yo explico la estrategia, pero cada uno se puede adaptar y coger partes, ¿vale? De la estrategia. No hace falta seguirla al pie de la letra, aunque para ponerla en práctica es recomendable, pero no hace falta que seguirla al pie de la letra. Nosotros a la hora de operar, igual no seguimos esta estrategia, pero podemos sacar algo que sea interesante de esta estrategia. Por ejemplo, volumen o, por ejemplo, una media que nos guste, ¿vale? O los fractales, que también es un indicador interesante. Para mí es una locura. Bueno, es una locura, pues, es un tipo de estrategia. Nadie obliga a que se use, pero la verdad es que sí que está dando buenos resultados. Yo pondría al mínimo del swing, sí, perfecto lo que os he explicado antes. Buscar stop loss al mínimo del swing o al máximo del swing cuando sea, en este caso, un stop loss aquí, ¿vale? En esta entrada, un stop loss aquí, que realmente esto es la estrategia original. Luego cada uno se la puede, como estoy diciendo todo el rato, se la puede poner a su gusto. Lo leo porque está en privado. Un gráfico de 30 minutos no genera más estabilidad para la entrada en operación. Pues depende de lo que se acostumbre, de lo que nos acostumbremos. Es verdad que contra el time frame sea más largo, habrá menos ruido, pero y ya os he dicho antes, la estrategia, pues hay algunos que la utilizan en 30 minutos, incluso una hora, ¿vale? No hay ningún problema
en que la podáis modificar o la podéis hacer como vosotros os guste. Por supuesto, se puede extrapolar estos movimientos. Vemos que normalmente siempre son de inicios de tendencia, es para detectar inicios de tendencia o cambios de tendencia, y la podemos extrapolar a cualquier time frame, ¿vale? Incluso en diarios podríamos ver estos movimientos. Bien. ¿Qué porcentaje de actividad has testeado? Pues el porcentaje sería un 60%, ¿vale? Y sería pues de 2-1, 3-1, como he dicho antes, de su beneficio, ¿vale? Aunque sí que es verdad que esto no, como no es algo que sea fijo, sí, con los fractales a lo mejor sí que es menos objetivo, o sea, es más objetivo, perdón, pero hay mucha subjetividad, ¿vale? A la hora de operarlo. Ganar 30 y arriesgar 100. Como he dicho, ganas 30 con el Scout. Si el Scout os sale bien, cogeréis el movimiento desde el principio y podéis ganar, ¿vale? ¿Qué otro indicador nos puede ayudar para analizar volúmenes? Pues la verdad es que hay bastantes indicadores de volumen en el mercado. Yo conozco uno que se utiliza con otra... ¿Sí? Se utiliza con otra plataforma, ¿vale? Que, bueno, o podéis utilizar con otro indicador, pues los volúmenes de los futuros, de los contratos de futuros los podéis utilizar, ¿vale? Un gráfico, esto ya lo he contestado antes. Webinar, muchas gracias. Simo Ilmari. Vale. ¿Todas estas medias son exponenciales? Sí, son dos medias exponenciales, ¿vale? Vale, por último, ¿tenéis alguna duda a la hora de poner los indicadores? En este momento en el mercado, en gráfico de 15 minutos, se puede decir que ya ha dado señal el euro dólar. En MT4 no se puede ver un contrato de futuros. Tendrías que hablar con el broker que te dé algo para el volumen de los contratos de futuros. Vale. Esta es la plataforma, vemos aquí, además estamos en el euro dólar. Digamos que ahora nos ha podido dar la señal. Pues sí. A ver, perdonad que ponga aquí el triángulo. Rectángulo. Vemos aquí. Perdonad esto. A ver, sería acá. Vemos aquí como el precio ha ido bajando. Nos ha ido bajando. Sube, nos hace un swing, vuelve a bajar y nos corta. Además nos corta con esto y mirar también el volumen que tenemos. ¿Vale? Pues ahora actualmente nos estaría dando 20 pips. ¿Vale? ¿Se tienen en cuenta los fundamentales de la estrategia? No, pero los tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Yo siempre aconsejo los fundamentales a la hora de operar, pues, tenerlos en líneas verticales. ¿Vale? Digamos, a ver. Bueno, en líneas verticales, ¿vale? Si digamos que aquí sabemos que en este punto nos va a dar un fundamental, 10:30, a las 10:30, que es cuando salen normalmente muchos fundamentales, sobre todo de Inglaterra,
¿vale? Y encima de Inglaterra, sobra de aquí de Europa, pues lo tendríamos que tener puesto, ¿vale? Vale, Francisco. Bueno, pues esto es todo.